Bueno, últimamente he estado pensando muchas cosas. Tengo muchas reflexiones que tal vez quisiera compartir con ustedes. Eh, pues sí, de hecho tengo bastantes proyectos. A veces es que también el tiempo pues no alcanza. Esta vez tal vez quiero tomarme mi tiempo y por el momento compartir con ustedes esto. Creo que por recientes opiniones o varias de las opiniones que he dado, se podría inferir claramente cuál es mi posición con respecto a este gobierno. Pero creo que si algo he aprendido es que siempre es mejor decir las cosas claramente, ¿no? Y decirlas de frente y dejar de asumir que se puede inferir. Y tal vez no he expresado, digamos, directamente o abiertamente, digamos, o específicamente cuál es mi opinión con respecto al gobierno que tenemos en Colombia en estos momentos. Así que aquí vamos. Antes de empezar, o antes de referirme directamente al gobierno del señor Gustavo Petro, quiero compartir con ustedes esta pequeña historia. En 1981, en Francia, gana la presidencia de Francia un señor llamado François Mitterrand. Y François Mitterrand era un tipo que era socialista y llegó con el mismo discurso socialista de todos. Creo que yo he sido muy claro con eso, digamos, ellos son de manual y prácticamente el discurso es compartido. En esto pues no hay mucha variación, y cuando él llega a la presidencia, Mitterrand empieza a hacer exactamente lo mismo que hacen todos. Entonces estamos hablando de estatizaciones, nacionalizaciones, emisión de moneda, control de precios, todo lo que suelen hacer ellos. Una vez más, son de manual, aquí no hay ninguna sorpresa. Y pues hay creo yo, una coincidencia, son coincidencias, digamos, son dos contextos completamente diferentes, eso es obvio, pero la historia a veces tiene unas coincidencias que son bastante interesantes. Entonces, en el caso de Mitterrand, por ejemplo, él también tuvo que soportar un escándalo por financiación ilegal de su campaña. Además, durante el gobierno de Mitterrand, él tuvo que también afrontar un suicidio, solo que en este caso fue el suicidio de su ministro, Pierre Bérégovoy. Y además, curiosamente, después del suicidio, Mitterrand también salió a culpar a la prensa por ese suicidio. Digamos, estas son coincidencias, es algo meramente anecdótico porque son dos contextos completamente diferentes, insisto. Pero quería compartir esto, digamos, hasta ahí llegan las coincidencias. ¿Por qué? Porque Mitterrand se da cuenta al poco tiempo de que esas decisiones que él estaba tomando y de que ese camino que le estaba dando al país no estaba funcionando. Y él tiene la capacidad suficiente para entender que tal vez la cosa no iba por ahí y decide cambiar de rumbo y se va para el otro lado. Y entonces ya empieza a hacer todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Se empieza a liberalizar mercados, se empieza a desestatizar, empieza a darle mucho más participación a la empresa privada y empieza a hacer todo lo que se esperaba. En ese momento se espera, digamos, dentro de lo que uno esperaría que es un buen gobierno, son las cosas básicas que se deberían hacer, ¿no? Digamos, dentro del ambiente económico, él decide tomar otro rumbo, pero también lo hace dentro del ambiente político. ¿Por qué? Porque él, como lo he dicho varias veces, pues la izquierda, pues sus gobiernos son tan malos que generalmente en las siguientes elecciones lo que hace el electorado es votar al contrincante, y esto no fue realmente la excepción. La derecha empieza a ganar mucho terreno, hasta el punto en que, como todos sabemos, en Francia hay un primer ministro y un presidente, y el presidente tiene que elegir al primer ministro del partido ganador. Pues en las elecciones legislativas del 86, si mal no recuerdo, gana la derecha, las legislativas, y Mitterrand termina eligiendo a Jacques Chirac, que era un dirigente conservador, para que sea primer ministro. Y desde ahí empieza algo que se llama un gobierno de la cohabitación. ¿Eso qué quiere decir? Que Mitterrand, en lugar de seguir pensando, digamos, en este discurso que no sirve para nada, que no ha tenido resultado en ninguna parte, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, se da cuenta que eso no funciona
y cambia el rumbo, y desde el punto de vista político entonces empieza, en lugar de seguir promoviendo divisiones y radicalizaciones e ideologizaciones, empieza a buscar la forma de cohabitar, de coexistir, de lograr acuerdos políticos, de llegar a consensos, de unir a la nación. Y por esa misma razón, digamos, entre otros logros también que vale la pena mencionar, Mitterrand termina firmando el Tratado de Maastricht, que termina siendo el que le da nacimiento a la actual Unión Europea. Y todo este tipo de cosas son las que terminan llevando a que François Mitterrand, él muere en el 96, después él tuvo 14 años para hacer todo esto, en lugar de pasar a la historia por el desastre que proponía hacer su gobierno al inicio, termina pasando a la historia como uno de los grandes estadistas de Francia. Digamos, esa mi historia va hasta ahí. Ahora, volviendo al gobierno del señor Gustavo Petro, yo nunca estaba de acuerdo con él. Creo que en eso he sido claro. Pues me he considerado oposición desde el principio. Creo que yo nunca lo he atacado por su pasado, la verdad. Lo conozco. Soy consciente, porque infortunadamente así es como le pasa en todas partes de la humanidad, que una de las razones por las cuales no lo ataco por su pasado es porque, como insisto, ha pasado en todas partes en el mundo en los acuerdos de paz. Suele suceder que gente que es responsable de crímenes atroces termina siendo recompensada con impunidad o incluso recompensada con cargos políticos. Miremos Irlanda, miremos País Vasco, miremos Sudáfrica, Sri Lanka, Sierra Leona. O sea, los ejemplos de eso los ejemplos de eso sobran en todo el planeta. Es una realidad infortunada. Hasta 2016, digamos, ese problema no se había podido solucionar. Entonces, pues, de cierta manera, yo entiendo que el señor es un beneficiario de esta situación. Y realmente no creo que le hace bien a nadie, o sea, ni a la oposición realmente, como que hacer énfasis en eso. Creo que ya es un tema más personal de dirigir al señor en esos términos, así que por eso yo no lo utilizo realmente, pero sí estoy totalmente en contra de sus ideas, estoy totalmente en contra de la forma autoritaria como hace las cosas. Estoy totalmente en contra de el hecho de que no es, o por lo menos en la alcaldía de Bogotá, primero, muchas de sus políticas resultaron ser insostenibles, eso se veía venir desde hace rato, y segundo, mucha capacidad de ejecución no se vio, como no se está viendo ahora. Por ejemplo, lo he dicho más de una vez, no estoy de acuerdo con la forma como está manejando el tema de la seguridad a nivel nacional, no le veo futuro a eso, como no le veo futuro a muchas de sus políticas. Eso no quiere decir, y creo que que es el quid del asunto, que el hecho de que me considere en oposición no significa que le vaya a criticar absolutamente todo lo que hace por criticárselo, ni significa tampoco que entonces ahora voy a celebrar todo lo que haga el uribismo solo porque hace el uribismo. Eso pues no tiene sentido, y aquí es cuando yo regreso al cuento de Mitterrand, porque es que si se llegara a dar el caso, que no es lo que está pasando ahora, obviamente, pero si se llegara a dar el caso de que en un futuro, una situación hipotética, dentro de estos 3 años que le faltan al señor Gustavo Petro, él llegara a hacer algo como lo de François Mitterrand, llegara a entender sus errores, llegara a entender que tal vez hay que cambiar el rumbo, hay que mirar hacia otras partes, hay que buscar la reconciliación nacional, hay que tratar de llegar a consensos. Hay que liberalizar y dinamizar más la economía, que la gente tenga más trabajos, que pueda haber mayor inversión. Todo este tipo de políticas que llevan al país por un camino de crecimiento. Si el señor Gustavo Petro llegara a entender eso y llegara a ponerlo en práctica, yo lo apoyaría. Sin duda lo apoyaría, porque el tema para mí, o la forma que me lo veo, no es personal, es una simple materia de discrepancia en las ideas. Ahora, también me molesta, y sinceramente lo digo, pues que el señor muchas veces venga a hablar sobre temas de los que no conoce, de los que claramente no tiene idea, como si fuera pues un experto. Estoy hablando de que el señor habla, qué sé yo, de física cuántica, de química, de bacteriología, de medicina, como si fuera un experto en el tema. Muchas veces uno nota como él agarra, digamos, estudios y simplemente los ajusta a su discurso. Eso pues es completamente deshonesto, pero son cosas en las que el señor está acostumbrado a decir verdades a medias o a decir verdades a conveniencia. Pues hemos visto como muchas veces muestra fotos de cosas que no son,
para hacerlas parecer como una realidad que no existe. Todo ese tipo de cosas me parecen terribles. Una vez más, sí, pues obviamente para lograr muchas veces consensos, pues ese tipo de actitudes tienen que cambiar. Entonces, vuelvo, insisto, o sea, si hiciera una Mitterrand, si él cambiara esa actitud y pudiera hacer este tipo de cosas, pues yo lo apoyaría. O sea, una vez más, yo no me opongo a nadie porque sí. Y estando en el tema, pues voy a ser muy sinceros. Si lo mismo pasara con el uribismo, pues sería exactamente lo mismo. O sea, si el uribismo dejara este discurso que tienen o esta idea o este concepto de Estado que tienen de seguir ahogando a la empresa privada con impuestos para subsidiar a medio país, si empezaran a tener una actitud más de dinamizar la economía, de traer mucha más inversión, no con la intención de ahogar los impuestos para seguir subsidiando, sino para hacer crecer la economía hasta un punto tal en que ya haya tantos ingresos que ya nos podamos sentar a tener una charla seria sobre qué se va a hacer con todo ese dinero, cómo se va a ayudar, se puede dar educación gratis a todo el mundo, se puede dar salud gratis a todo el mundo porque hay los recursos. Si se pudiera llegar hasta ese punto, o sea, si esta gente pudiera tener la capacidad suficiente para entender qué es lo que se necesita para llegar hasta ese punto, pues los apoyaría. Si realmente hubiera un compromiso de lado y lado, digamos, contra la corrupción, o por lo menos de lograr consensos y acuerdos políticos que no tienen en estos momentos ninguno de los dos, yo lo apoyaría. Porque el tema, una vez más, no es personal. Y por eso es que yo quisiera hacer esta invitación sincera a que dejemos de ver las cosas simplemente por mera afiliación ideológica y empecemos a hacer el esfuerzo de primero ver tanto, o hacer el ejercicio de tratar de ver tanto los errores propios como los aciertos del otro, por un lado, y a entender que tal vez el otro ni es un enemigo ni es Satanás, y si tiene la razón, ¿por qué no dársela? Si no la tiene, pues no. En fin, eso era todo. Saludos.